Bueno, el título de la prédica de hoy es el que espera desespera, ¿no? Eso es lo que dice el mundo. Dice, el que espera desespera. Pero bueno, nosotros los cristianos vamos a cambiarle un poco el título y vamos a decir, el que espera desespera. A ver, voy a empezar con una lectura de la Biblia en 2 Corintios, del 4 al 7 2 Corintios 4, del 7 al 10. Voy a leer la parte que más me importa. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y me quedo con eso de, ¿estamos en apuros? Sí, pero no desesperados. Esa porción, 2 Corintios 4, del 7 al 10, que nos dice la Biblia que sí, que estamos en apuros, que pasamos por tribulaciones, que pasamos por problemas, pero nunca vamos a estar desesperados. Y bueno, ya desde pequeños, cuando un crío pequeño quiere algo, se pone a pegar patada, a patalear, a llorar, ¿no? Se pone ahí un poco violentillo, ¿no? Para conseguir todos sus objetivos, ¿no? Bueno, pero nosotros, como somos adultos, tenemos dos opciones. O comportarnos como niños cuando no conseguimos lo que queremos, nos ponemos a patalear, a llorar, a protestar por conseguirlo, o tenemos la segunda opción, que es aprender a luchar por las cosas. Aprender a poner toda la carne en el asador, a no desesperarnos, y a seguir perseverando en los objetivos que nosotros nos hayamos propuesto. Entonces hoy vamos a hablar de desesperación, de paciencia, pero no como nos la vende el mundo. Sabemos que el mundo, ahí fuera, las cosas tienen que ser rápidas. El microondas. Hay que hacer todo rápido, las cosas las queremos rápidas, ¿no? Y sabemos que Dios es un Dios de procesos. Es un Dios en el que va a tratar con nuestro carácter, va a tratar con nuestras circunstancias para pulirnos, para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando en vez de luchar hay simplemente que esperar? Muchas veces nos obsesionamos por conseguir lo que queremos, nos ponemos a luchar, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando simplemente hay que esperar? Dice, en general, en este caso, nos sentimos impotentes, ¿o no? Cuando ya terminas de luchar y ves que las cosas no se cumplen en tu vida, ya te embarga un sentimiento de impotencia, ¿no? Te invade la desesperanza, y los pensamientos negativos. ¿Es así? Y muchas veces hay que esperar sin hacer nada. ¿Por qué? Porque por mucho que nosotros hagamos, las cosas no van a cambiar. Entonces dice que el que espera, desespera. Efectivamente, sí, podemos llegar a desesperarnos. Pero perder la paciencia, cuando tú quieres conseguir algo y pierdes la paciencia, es perder la batalla. Es así, porque cuando perdemos la paciencia, dice, nos volvemos impulsivos, actuamos sin valorar las consecuencias, actuamos sin valorar las consecuencias, le hacemos daño a otras personas, cuando actuamos por impulso, porque queremos conseguir nuestro objetivo, ¿no? Normalmente dice, las cosas que valen la pena requieren paciencia. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Yo creo que sí. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué entendemos por paciencia? Me podéis contestar, la paciencia es la capacidad de esperar. ¿A que sí? ¿A que sí? La paciencia es la capacidad que yo tengo de esperar las cosas, ¿no? Eso es paciencia, ¿no? Pues yo te voy a decir que yo no estoy de acuerdo. Y te voy a decir lo que es la paciencia. Para mí, esto es una apreciación mía. La paciencia es tener una buena actitud mientras tú esperas. Te voy a repetir. La paciencia es tener una buena actitud, la actitud correcta, mientras estás esperando. Porque tú puedes estar esperando, pero quejándote, y sufriendo por esa espera, ¿o no? Y puedes tener paciencia, pero hay gente que tiene paciencia, pero espera quejándose, cabreándose o sufriendo porque no se le cumple lo que ha querido. Entonces, para nosotros, los cristianos, la paciencia es tener una buena actitud mientras esperamos que las cosas se cumplan. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor algo y has estado ahí, Señor, está ahí, te has quejado y todo eso, y después el Señor te lo ha concedido?
Y dices tú, joder, si no me hubiera quejado tanto, hubiera quedado mejor ante el Señor. No, es así, ¿no? Y la segunda pregunta, la primera que es la paciencia, la segunda es, ¿cómo conseguimos tener una buena actitud mientras esperamos? Pues muy fácil, liberándonos de todas las cargas emocionales innecesarias, de todos esos pensamientos de derrota. Cuando uno espera algo y ya se prolonga en el tiempo, ya te viene ¿qué? La palabra derrota a tu cabeza. Esto no se va a cumplir, esto tal, esto cual. Pues tenemos que liberarnos de esas emociones innecesarias. Dice, cuando estamos esperando por algo, tenemos añadidas dos cosas, porque cuando tú esperas algo tienes expectativas y las emociones. Cuando tú esperas algo, ¿qué tienes? Expectativa de que se cumpla, tienes ilusión, ¿no? Y eso que te produce emociones, de decir, como, madre mía, cómo consiga esto, y entonces te emocionas, ¿no? Pero cuando estás esperando, debes controlar tus emociones. Es así. Nosotros los cristianos no nos movemos por lo que vemos, sino nos movemos por fe. Y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Porque saber esperar es saber esperar en la fe. En Dios, ese sí. Entonces, ¿qué te tengo que decir? Elimina tus expectativas. Cuando estés esperando algo, elimina tus expectativas. Sí, ten ilusión, claro que sí. Pero elimina las expectativas que te producen sentimientos negativos. No se cumplen las cosas, esto no va a poder ser, esto madre mía, tal. ¿Sabéis lo que son las expectativas, no? Lo que crees que va a suceder, pero probablemente no va a suceder. Muchas veces uno se llena de expectativas falsas respecto a algo, es así, y a lo mejor no es lo que sucede, porque tú te inventas lo que puede suceder, pero a lo mejor después sucede de otra forma diferente. O sea que abandona las expectativas poco realistas. Sí, ilusiónate, pero controla los sentimientos negativos. Dice, simplemente, daos cuenta, persigue tus metas disfrutando del camino y siendo este camino una meta en sí mismo. ¿Cuántas veces hemos pasado por un proceso que hemos querido conseguir algo? Se ha cumplido, pero nos hemos dado cuenta que hemos sacado más beneficio en el camino que hemos recorrido para conseguirlo que en sí ansiando y consiguiendo la meta esa. ¿Es así? Muchas veces nos marcamos unos objetivos, claro que sí, y unas ilusiones en las cosas, pero a lo mejor el camino que pasamos no lo disfrutamos, y vemos que la meta en sí mismo, llegamos a la meta y nos hemos dado cuenta que hemos aprendido más cosas en el camino. A esperar, a perseverar, a decir, yo creía que yo era una persona con un límite, y he sobrepasado los límites de mi aguante y de mi paciencia. ¡Wow! Y a lo mejor lo has conseguido, pero dices, no, miras atrás y dices tú, ¡wow! Vaya camino he recorrido. De altibajos, de montañas rusas, de emociones, de obstáculos, de peligros, incluso de carencias en tu vida, económicas, etcétera, ¿no? Y es así. Y al final te das cuenta que estás aquí sentado, que la vida sigue, que has conseguido muchas metas en tu vida y que lo que te ha llevado de enseñanza es lo que has aprendido en el camino. ¿Es así? Y ¿sabéis? Hay dos enemigos de la desesperación. Uno es Satanás y el otro, ¿sabéis cuál es? Nosotros mismos. Tenemos dos enemigos, Satanás y nosotros mismos. ¿Es así? Dice, Satanás usa la desesperación con el único fin de llevarnos a tomar decisiones equivocadas y precipitadas. Cuando estamos desesperados, estamos vulnerables y abiertos a escuchar la voz de Satanás o nuestra misma voz que dice que tú no puedes o no puedes hacer esto, eso o aquello. ¿Es así? Y nos inclinamos a escuchar esa vocecilla que te dice, pues si no lo consigues haciendo las cosas bien, hazlas un poco mal. Si a lo mejor si las haces mal después y si llegas a tu meta y lo has conseguido, no pasa nada, ¿no? Dice que el fin justifica los medios. Lo que dice el mundo, que da igual los medios que tú hayas empleado, porque si tú justificas que has hecho una cosa que está bien, ya no pasa nada lo que hayas hecho. Y eso no es así. Los cristianos no vemos así. Es así. Dice, no hay mayor expresión de incredulidad que aquella que mostramos cuando estamos desesperados. Es decirte en el día de hoy que uno cuando se desespera muestra ante Dios incredulidad, falta de fe. Es así.
Dice, ¿cuántas personas hay hoy en día que se desesperaron y tomaron una mala decisión que en el día de hoy no se ha podido recuperar? Hay muchas. Incluso a nosotros muchas veces hemos tomado malas decisiones en nuestra vida, hemos tomado esas decisiones malas que en el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Y hay muchas así. Dice, por desesperación muchas personas cayeron en negocios sucios, otras cayeron en robos, otros cometieron injusticias a otras personas, otras mintieron para salir de una situación de presión, otras están viviendo un infierno en sus relaciones de pareja o matrimonio. Y si nos ponemos a analizar todos los eventos que hemos mencionado antes, nos damos cuenta que la desesperación, de una manera u de otra, nos empuja a desobedecer a Dios, de hacer las cosas mal. Y es así, dice, ¿cuántos jóvenes en el día de hoy no quieren esperar al matrimonio para tener una pareja? Muchas decisiones apresuradas. Nos basamos en nuestro entendimiento, en nuestra forma de movernos, dejamos a Dios de lado y hacemos las cosas como nos da la gana. Y después venimos ante Dios y decimos, Señor, me he equivocado, perdóname. No, te has equivocado porque has sido desobediente. Y es así. ¿Cuántas veces tomamos decisiones que no son conforme a la palabra de Dios? Y después pagamos las consecuencias. Y nos vamos a la iglesia a decirle, Señor, por favor, perdóname. Claro, te perdona el Señor. Pero te dice, escucha, no cometas los mismos fallos. La palabra de Dios es para aprender y ponerla en práctica. Eso es lo que te dice el Señor. Y es así. Dice, la desesperación es uno de los frutos de la impaciencia. ¿Por qué? Porque produce ansiedad, estrés, cansancio y lo peor, te roba la fe. Así que la desesperación, cuyo fruto es la impaciencia, va a destrozar tu vida. Es así. Dice, una persona está desesperada, una persona que está siempre desesperada está ociosa, no tiene paz. Cuando una persona la encuentras que no tiene paz, ¿cómo la encuentras? Te transmite esa energía de decir, madre mía, que esta persona no tiene paz, no puede estar en un sitio tranquilo. Es así. Dice, incluso no puede pensar las cosas con claridad, pierde el enfoque. Una persona desesperada no puede oír la voz de Dios, ni mucho menos hacer la voluntad de Dios. Una persona desesperada cree que el mundo se le está cayendo encima y que no sabe cómo sostenerlo. Dice, una persona desesperada cree que está a punto de perderlo todo y un corazón con tal percepción nunca opera la fe en Dios. Y si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Fijaos, dice, cuando una persona está cargada de fe, cuando nosotros nos cargamos de fe, cuando emprendemos una empresa que sabemos que es conforme a la palabra de Dios, cuando nos movemos en el poder de Dios, en las decisiones meditadas conforme a la palabra de Dios, cuando tenemos una vida ordenada, cuando hacemos las cosas bien, cuando nos acostamos en la cama y decimos, jo, madre mía, estoy haciendo las cosas bien, tengo mis fallos, sí, mis pecados, pido perdón, pero son cosas nimias, ¿no? Cuando uno está cargado de fe, vienen tres factores a su vida, que es la paz, el descanso y la seguridad. Os lo voy a repetir. Cuando uno está cargado de fe, cuando sabe que está haciendo las cosas bien, viene a su vida paz, seguridad y descanso. Es así, es así. ¿Quién no está esperando cosas? Si yo digo levantad la mano, levantáis hasta los pies. ¿Quién está esperando? Yo estoy esperando cosas, yo también. Y levantáis los dos pies, las dos manos. Y os caéis del asiento. ¿A que sí? Y yo me caigo al suelo de espaldas. Todo el mundo esperamos cosas. Todo el mundo esperamos. Pero lo importante es la actitud como tú esperas las cosas. Dice, la desesperación es totalmente contraria a la paciencia. Dice, una persona que no es paciente es capaz de abortar el propósito de Dios en su vida. Dice, hubo muchas personas que estaban a un paso de obtener la promesa de Dios y por desesperación terminaron tomando un camino totalmente contrario a la palabra de Dios y perdieron su bendición. Yo no quiero ser de esos. Yo no quiero desesperarme y perder la bendición de Dios en mi vida. Dice, llevaban años esperando y pasando calamidades y en un momento de desesperación Satanás, o incluso su propia carne, abortó su propósito. Dice, por desesperación, muchas personas están viviendo alejadas de Dios, en desorden, con vidas enredadas. Es así. Dice, tomar decisiones en momentos de desesperación, cuando estamos desesperados, agobiados, atribulados,
siempre nos lleva a perder algo o alguien importante en nuestras vidas. Por eso cuando estés desesperado, cuando estés impaciente, cierra la boca. No dejes que las emociones negativas entren en tu vida. No hables, porque la vas a fastidiar. Porque puedes echar a perder muchas relaciones en tu vida o cosas de valor en tu vida. Es así. Y hay una historia en la palabra de Dios que es con el rey Saúl. Si estudiamos esa historia, nos damos cuenta que este rey nació fruto de la desesperación del pueblo de Israel, de querer tener un rey que los gobernara y los guiara a su propósito. Es así. Y por la misma influencia de la desesperación, este mismo rey, Saúl, perdió su reinado. Dice, la Biblia habla que este rey se vio en una situación de presión cuando veía que el pueblo se estaba yendo a pelear contra sus enemigos y ellos aún no se habían encomendado al Señor porque estaban a la espera de que el profeta llegara a sacrificar el holocausto. Dice, la palabra de Dios habla que este rey se desesperó y ofreció el holocausto, cayendo así en desobediencia y perdiendo completamente su reinado. En 1 Samuel 13. Dice, por desesperación, el rey Saúl perdió su reinado. Pero, ¿tú qué? ¿Tú qué cosas has perdido por tomar decisiones apresuradas o por desesperación? Dice, ¿cuántas cosas de valor has perdido a causa de la desesperación? Dice, ¿cuántos de nosotros hemos visto que la misma situación de este rey, de Saúl, harto de presión de la gente, porque muchas veces cuando estamos pasando por un proceso, a lo mejor nosotros nos mantenemos en paz, ¿no? En calma, pero la presión de la gente, como a Saúl, la presión de la gente hacía hizo que se desesperara. Y muchas veces a lo mejor tú estás en paz, pero viene alguien, ¿a qué? A meterte presión. Dice, somos expertos tomando malas decisiones por la presión de la gente y la desesperación. Y es así. Muchos no han podido lidiar con esa presión de grupo y han vendido su identidad para cuidar su reputación. Lo repito, muchos han cedido ante la presión de los grupos de personas y han vendido su identidad de hijo de Dios solo para cuidar su reputación. Bueno, hay una cosa, dice, bueno, Saúl, el rey Saúl, pues ya ves, perdió su trono, etc. Dice, hay una cosa en la que voy a decir en el día de hoy, dice, si estuviste por mucho tiempo pidiéndole algo a Dios, ¿quién no ha estado mucho tiempo pidiéndole algo a Dios? Todos los que estamos aquí. Solo cuestión de tiempo para que llegue en tu vida. Es así. Dice, el que está esperando en Dios siempre está haciendo algo para Él. ¿Qué quiere decir esa frase? O sea, cuando tú esperes en el Señor, no esperes por tus fuerzas intentando mover la situación, sino tú ocúpate de hacer las cosas bien y hacer cosas para Dios. Deja de lado tu planificación, deja de lado tus sueños y tus metas. El Señor las sabe. Cuando estás esperando en Dios, esperas haciendo y trabajando en la obra de Dios. Y trabajar en la obra de Dios es muy sencillo, es predicar el Evangelio a quien sea, a quien se te cruce, es trabajar así en la obra de Dios. Hacer lo mínimo, venir a la iglesia, voy a ponerle alcohol al gel, o voy a ordenar la silla, eso es trabajar para el Señor. No penséis que es irse a un estadio y predicarle a 1 millón de personas, que estaría muy bien, ¿no? Así que cuando esperes en el Señor, preocúpate de las cosas de Dios nada más. Es así. Dice, solo debes entender que todo lo que llega a nuestras vidas, de una manera u otra, debe glorificar a Dios. Y es así. Y cuando empezamos a tener madurez en las cosas de Dios, ya no pedimos para nosotros y todo eso, sino pedimos para darle gloria a Dios. Y es así. Dice, de lo contrario, Dios nunca te va a dar lo que pides, si no lo pides conforme a la palabra de Dios. Y es así, muchas veces estamos pidiendo cosas que a lo mejor al Señor no le agradan y estamos desenfocados porque estamos desesperados. Dice, tal vez le pediste una esposa a Dios, pero aún no tienes trabajo, no estás estudiando, no estás preparado emocionalmente y espiritualmente, no sabes tomar responsabilidades. Entonces es notable que aún no es el tiempo para recibirla. Muchas veces pedimos cosas y no tenemos la madurez para tenerlas. Imaginaos una persona que tenga un problema con
con el vicio y está pidiendo al Señor, dame 50 millones de euros. ¿Va a tener esa persona madurez? No. Por eso muchas veces decimos, Señor, dame un marido, dame una mujer, y a lo mejor no podemos conservarlo, porque no tenemos madurez. ¿Entendéis? O sea, el Señor muchas veces no nos concede las cosas, ¿por qué? Porque no tenemos esa suficiente madurez. Entonces ya estáis pensando, Señor, dame 50 euros, que 50.000 millones de euros, que los voy a administrar, que soy maduro. Pues a lo mejor no, a lo mejor perdemos la cabeza. ¿Entendéis? Dice, cada vez que Dios nos va a dar una bendición, siempre prepara nuestro corazón para que aprendamos a administrarla y aprovecharla. Es así. El Señor quiere nuestra madurez, no quiere nuestra comodidad. Y cuando pedimos algo, el Señor va preparando en el camino a ti mismo, a tu carácter, para saber conservar lo que tú has pedido. Es así. Dice, muchas veces le pedimos algo a Dios sabiendo nosotros mismos que aún no estamos preparados para recibirlo. Y en ese momento es que debemos dejar que Dios nos trabaje, e ir a pasar ese proceso, esa prueba, y aprender que necesitamos madurez. Cierra los ojos, vamos a cerrar los ojos. Yo no, que si no... Cierra los ojos. Esto es para ti. Dice, no te desesperes, tu bendición está a la vuelta de la esquina. Solo tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios, no el tuyo. Recuerda, aprende a esperar el tiempo de Dios y no en el tuyo. Dice, una de las cosas que demuestra nuestra fe es que siempre estamos descansando en Dios. Con todo este tema, no digo que en nuestra vida nunca llegarán momentos de presión, al contrario, siempre llegarán momentos de presión que probarán nuestra fe. Y en ese momento no debemos abandonar nuestra fe, dejando que la desesperación se apodere de nosotros. Porque en ese momento dejamos de oír la voz de Dios para empezar a oír la voz de Satanás, de nuestra carne o del mundo. Cada vez que estés desesperado, ve a su palabra y descansa en sus promesas. Y en oración recuérdale a Dios todo lo que Él te ha prometido. Y en ese momento Dios te va a llenar de sus fuerzas para que puedas vencer cualquier situación que estés enfrentando en estos momentos. Dice, cuando esperamos en Dios, le demostramos a Él que queremos hacer su voluntad. Y el que hace la voluntad de Dios vive bajo los cielos abiertos toda su vida. Y el que espera en Dios, por último, espera lo mejor. El que espera en Dios, espera lo mejor. No hay mejor manera de esperar en Dios que sirviéndole a Él. Tu meta está cerca. Descansa en Él. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que esas metas que nos hemos propuesto, Señor, si son conforme a tu voluntad, Señor, pues tú nos des paciencia, saber esperar, saber con la actitud adecuada, Señor, para conseguirlo, Señor. Te pedimos, Señor, por todo lo que hemos pedido, por nuestros familiares, Señor, por todo lo que luchamos por nuestras familias, Señor. Danos paciencia, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para que veamos, Señor, esas promesas hechas realidad en nuestra vida y en la de nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes la palabra adecuada en todo momento. Y ahora, ¿qué es la paciencia? La paciencia es tener una buena actitud mientras esperas. Amén. Le damos un aplauso al Señor.